Continuar con mi tema de esta semana, yo le invito a abrir sus Biblias en el capítulo 12 del libro a los Hebreos. He venido desarrollando una serie y este es el cuarto mensaje de la serie que he titulado Cambiando el marco mental. Les hablé acerca de la fe durante varias semanas. Hablé como 8 mensajes acerca de la fe. Y algunas personas se me acercaban y me decían, pastor, yo entiendo todo de la fe, creo en que uno tiene que tener fe, pero yo he puesto la fe en práctica y hay cosas que no salen, hay cosas que no funcionan. Bueno, usted necesita hacer ciertos cambios en su mente para poder accesar a lo que Dios tiene para usted. Y por eso me he dado la tarea de darles algunos mensajes donde usted pueda entender cuáles son esos cambios que tiene que hacer para poder accesar a la fe, que Dios le permita ver los resultados de la fe. Entonces, mi intención es tomar el Evangelio, tomar lo que la palabra de Dios nos enseña y bajarlo al nivel de la vida práctica, de la vida diaria, y poner en función esos elementos preciosos que hay en la palabra de Dios para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que usted viva una vida victoriosa. Dios quiere que usted viva una vida buena. Dios quiere que usted disfrute plenamente todo lo que hace en su vida. La voluntad de Dios es que estemos bien. Esa es la voluntad de Dios, aún en medio de las circunstancias y de las dificultades. Pero la voluntad de Dios es que estemos bien. Ahora, ¿cómo logramos cambiar nuestro marco mental? ¿Cuáles son las prácticas, las actitudes, los hábitos que nos llevan a vivir una vida abundante? La palabra de Dios es el manual por excelencia para conocer y saber cómo hacerlo. Si usted no sabe cómo guiar su vida de forma correcta, aquí está el manual para que usted lo entienda. Si usted no sabe qué decisiones debe tomar en su vida, aquí está el manual donde dice todo lo que Dios espera para usted y para mí. Tenemos que aprender a buscar en la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Creo que como en algunos pasajes de la Escritura hay un método detrás del texto, hay como una ciencia, podríamos decir, del Espíritu detrás de lo que está escrito a simple vista. Y lo que deseo en estas meditaciones es ir exponiendo cuáles son esos elementos que Dios ya ha provisto para cada uno de nosotros y que podemos recibirlos e incorporarlos a nuestra vida. Yo me topo con personas todo el tiempo en el ministerio y hay personas que me dicen, pastor, yo entiendo lo de la palabra, yo entiendo lo que Dios quiere para nosotros, pero a mí la Biblia se me hace bastante complicada, no la entiendo. Le voy a explicar algo. La única forma en que usted puede entender lo que en esta palabra habla, lo que este libro dice, es que usted tenga la revelación del Espíritu Santo. Sin la revelación del Espíritu Santo, esto le parecerá un libro aburrido, un libro de texto más, y no encontrará el sentido para su vida. Pero cuando usted entrega su corazón a Jesucristo, cuando usted le abre su corazón al Señor, Él viene a vivir en usted a través del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en su vida, usted abrirá este libro y cada palabra que usted encuentra en él, el Espíritu Santo le revelará todas las cosas. Pero cuando usted decide que usted cree en lo que está escrito aquí, si usted simplemente ve la Biblia como un libro más, como un libro que tiene allí guardado en su casa y que de vez en cuando lo desempolva, quizás no le va a servir de mucho. Por eso nosotros procuramos cada fin de semana tomar parte de este libro y traerlo y exponérselo en una forma práctica para que usted lo pueda entender. Pero es necesario que nosotros busquemos en la palabra de Dios. Ahora, vayamos conmigo al texto, Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice el escritor de Hebreos: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En primer lugar, le recuerdo que cada vez que aparece un por tanto, cada vez que usted lea la Biblia y hay un momento en que aparece un por tanto, usted debe buscar en el contexto anterior y en el contexto posterior. Porque si no lo hace de esta manera, quizás no entenderá de a qué se está refiriendo el escritor.
Ese por tanto dice, bueno, en base a lo que hemos venido hablando, entonces usted tendrá que ubicarse en el contexto anterior y empezar a estudiar. Entonces, en la primera parte de la epístola a los Hebreos, si usted lee el libro a los Hebreos, va a encontrar que habla acerca del peligro de deslizarnos, es decir, de simplemente convertirnos en oidores y no hacedores, en ir vagando sin hacer nada en cuanto a la salvación. Ahora, en esta última parte, en el capítulo 12 de esta epístola, el escritor está hablando a los creyentes de un estado estacionario, de quedarse inmóviles, de no hacer nada. Y sus consejos yo creo que se podrían expresar de la siguiente manera. Mis amados, participemos en la carrera, pongámonos en movimiento en vez de permanecer quietos, avancemos como corredores. Diríamos que uno de los mayores peligros de la vida cristiana es simplemente permanecer inmóvil, vagando y sin hacer nada. Cuando una persona se pierde, por ejemplo, en el extremo norte del mundo, allá en el Polo Norte, o se pierde en el extremo sur debido a las bajas temperaturas, existe un grave peligro de congelarse hasta la muerte. Ahora, el primer paso de ese proceso es quedarse dormido, porque una persona que está en esas circunstancias, la primera intención o lo primero que le va a empezar a pasar cuando el frío llega a un punto donde el cuerpo no lo sabe cómo manejar, el cuerpo empieza a quedar adormecido o se empieza a tratar de adormecer. Y una persona en esas condiciones tendrá que luchar por mantenerse despierto, tendrá que luchar por abrir sus ojos. Si se queda dormido, se muere y se muere congelado. Y quizás ni cuenta se dé de aquella situación, pero se murió. Y en algún sentido, en el mismo sentido espiritual, para nosotros los creyentes existe el mismo peligro. Tenemos que obligarnos a permanecer despiertos, a mantenernos en movimiento, a avanzar en nuestra relación con Cristo. De otra forma, sencillamente nos vamos a quedar dormidos. Yo he visto personas en los tantos años que tengo de servirle a Dios que un día abrazaron la fe, un día aceptaron a Jesucristo, entregaron su corazón a Él y fue el día más glorioso de su vida, el mejor día de su vida, y cantaban y adoraban y oraban y ayunaban y lloraban ante la presencia de Dios y se sentían felices de aquello que pasó. Pero conforme van pasando los días, conforme va pasando el tiempo, se empiezan a quedar adormecidos y llegan a convertir aquella fe en una religión. Van, llegan a la iglesia, se sientan, escuchan el mensaje, cantan un poquito, oran, ofrendan y se van para la casa y vuelve a empezar la semana exactamente igual. Se adormecieron. El cristiano es alguien que tiene que estar en movimiento. El cristiano es alguien que tiene que estar activándose constantemente. Por eso lo necesario de estudiar la palabra, de leer la palabra, de asistir a los servicios que pueda asistir entre la semana. Los lunes tenemos un tiempo de oración lindísimo aquí en nuestra iglesia. Un tiempo donde adoramos al Señor juntos, en familia, con parejas, con nuestros hijos, en donde individualmente tenemos la libertad de adorarlo como cada uno sienta hacerlo. Y el Señor se mueve de una forma impresionante aquí los lunes. Los jueves tenemos estudios de la Biblia en varios niveles. Y usted puede venir a aprender a estudiar la palabra de Dios. El cristiano tiene que estar en movimiento. Muchas personas se han quedado así en el conocimiento de Dios. Simplemente se quedaron dormidos con el tiempo. Y con el tiempo lo que sucede es que empezamos a permitir ciertas cosas que antes nos hubieran horrorizado, pero que ahora nos parecen normales. Quédese un tiempo sin venir a la iglesia, quédese un tiempo sin orar, sin leer la palabra, sin exponerse a la palabra de Dios y empezará a ver que en su vida usted empieza a ver normales un montón de cosas que antes no las veía normales. Antes, cuando alguien en un grupo, mientras estabas en la fe, mientras estabas caminando, mientras estabas con esa pasión en tu corazón, estabas en un grupo y la gente empezaba a hablar cosas feas y a decir cosas de doble sentido, te sentías mal y preferías salirte del grupo. Pero cuando te empiezas a enfriar, te sientas, te ríes y terminas contando los mismos chistes de doble sentido que cuentan los demás. Empezamos a ver como normales muchas cosas. Eso es un síntoma de habernos enfriado. Entonces dice aquí, que dice Pablo, por tanto, y decía, es una de esas pequeñas frases que unen este capítulo con lo que he dicho anteriormente. Dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. En estos versos 1 y 2 de Hebreos hay toda una riqueza, hay un tesoro de elementos que son importantísimos para vivir una vida abundante. Ahora,
quizás usted se pregunte, ¿cómo hacemos para sacar eso de aquí? Porque yo creo que usted mira la primera intención del escritor de estos versículos de Hebreos y fue como un propósito como de enfocarnos en Cristo. Es casi como un propósito evangelístico, pero no podemos olvidar que la palabra de Dios es espada de dos filos. Y también hay otro propósito que es darnos vida espiritual a cada uno de nosotros. Ahora, debajo de toda una estructura de elementos que se pueden aplicar a cualquier situación de la vida, siempre hay un mensaje que Dios tiene para usted y para mí. Es decir, que una cosa podría ser lo que el texto está diciendo a simple vista, pero también hay otras cosas que el texto nos va a enseñar si usted le permite al Espíritu Santo que le hable a su corazón. Y en este texto está eso. Y es como que si dijera, mira, sigue la carrera con la mirada puesta en Cristo, porque Él es la fuente de toda autoridad, de todo poder, de todas las cosas. Y tú tienes que seguirlo a Él para llegar a la meta. Y eso es precioso, hermanos, y es precisamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Cualquiera que sea la meta, yo debo de tener clara la verdad de con quién estoy corriendo y cuál es la intención de esa carrera. Entonces, volvamos nuevamente al texto. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y quiero que le ponga atención a algunas palabras que usa el escritor de Hebreos acá. Dice en primer lugar que tenemos una gran nube de testigos. Hay mucha gente que nos está viendo. Pero dice también que tenemos que despojarnos. Voy a hablar de esto un poquito más adelante. Despojarnos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Pero también dice, corramos con perseverancia. Una de las cosas más difíciles que yo he visto en la vida cristiana de muchas personas es el perseverar. ¿Cómo nos cuesta perseverar? ¿Cómo nos cuesta ser perseverantes en el servicio a Dios? Nos cuesta, hay cosas que simplemente empiezan a pasar en la vida, las empezamos a dejar pasar y de pronto empezamos a cambiar y no nos damos cuenta cuando cambiamos. Corramos con perseverancia. Perseverancia significa que usted le va a poner ganas a eso, que usted va a seguir a pesar de todas las circunstancias que sucedan. Es interesante, una de las cosas que más me llama la atención a mí con el cristianismo es que las personas conocen y saben la necesidad que tienen del Señor. Todos sabemos que sin Él no somos nada. Todos sabemos que necesitamos de Él cada minuto de nuestra vida. Pero cuando pasa algo malo en la vida, cuando nos sucede una situación que nos saca de balance, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos aislamos de Dios. Entonces dejamos de congregarnos, entonces dejamos de orar, dejamos de visitar a otras personas, no queremos que nadie nos hable, que nadie nos diga nada y nos aislamos en lugar de perseverar. Si estuviéramos perseverando, podríamos enfrentar más fácilmente las situaciones de la vida. Ahora, hay algunas cosas muy puntuales que deseo compartir esta mañana. En primer lugar, en la vida cristiana debemos tener una meta. Tenemos que tener una meta y hay algo bien importante para la vida de éxito y de excelencia, el hecho de que tenemos mucha gente con los ojos puestos en nosotros. El cristiano no es un caminante que anda despreocupadamente por los senderos de la vida, sino un transeúnte que sabe hacia dónde va. No es un turista que pasa la noche en algún lugar de un punto de partida al otro, sino un peregrino que siempre va de camino y vamos hacia una meta. Si usted no tiene una meta hacia dónde ir, usted cualquier lugar le puede servir. El creyente tiene que tener una meta. La meta es nada menos que la semejanza de Cristo. Queremos parecernos a Cristo, queremos llegar a ser como Él. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tenemos una meta. En mi primer mensaje, por ejemplo, de esta serie les hablé acerca de tener una visión. Eso es tener una meta. Tener una visión, saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. ¿Cuál es el objetivo por el cual nosotros trazamos nuestra vida? En el segundo mensaje les hablé acerca de la herencia que tenemos de parte de Dios. Les leí la carta de derechos que aparece en Deuteronomio 28. Una carta de derechos que Dios dijo, todo esto será para ti si accedes a esto, si haces lo que tienes que hacer. La carta de derechos. En el tercer mensaje de la semana pasada les enseñé acerca de que Dios
tiene bendiciones para nosotros si aprendemos a ser específicos. Si no andamos en rodeos por aquí y por allá, sino que le decimos específicamente: Dios, esto es lo que yo quiero de parte de ti y esto es lo que yo me voy a comprometer contigo. Ser específicos. Y en el mensaje de hoy quiero hablarles de un cuarto elemento que es justamente el título del mensaje: despojarnos de lo que nos estorba. Porque, mis amados hermanos, si nosotros no nos despojamos de las cosas que nos estorban, nunca podremos ser personas o las personas que deseamos ser. Nunca lograremos lo que anhelamos y Dios no podrá hacer con nosotros lo que Dios desea hacer con nosotros. Cada uno de nosotros debe despojarse de algunas cosas para poder ser lo que Dios quiere que sea. Vea que somos tan fáciles de distraer que un pajarito que vuela en medio del auditorio nos distrae a todos. Más de uno está viendo el pájaro, si va para allá, si viene para acá, y él va a seguir en eso, hermanos. Si le ponen atención al pájaro, no, se van a perder el mensaje. Así que lo primero en la vida, o lo primero que tenemos que entender, es que tenemos que tener una meta. Si usted no tiene una meta definida en su vida, usted pasará por la vida sin ton ni son. Usted necesita saber hacia dónde va. Necesita tener una idea clara de cuál es el propósito por el cual usted está en la vida. En segundo lugar, en la vida cristiana tenemos una inspiración. Estamos inmersos en una nube invisible de testigos, y son testigos en un doble sentido, porque algunos han testificado de su fe en Jesucristo y ahora son espectadores de nuestra actuación. El cristiano es como un corredor que compite a la vista del público. El cristiano es como el corredor que está listo para ir hacia la meta. Ningún corredor, ninguna persona que participa en una carrera dice: bueno, voy a llegar, pero no espero llegar a la meta, simplemente voy a participar. Una persona que tiene esa actitud ni siquiera debería de meterse en el camino, ni siquiera debería de intentar correr, porque yo corro para ganar. Yo soy terrible en eso, hermano. Yo no juego por ejercicio, yo juego por ganar. O sea, yo juego todas las semanas squash y me frustro cuando pierdo. No me frustro tampoco, pero no me gusta perder. Es que yo juego para ganar. Entonces pongo todo mi empeño, pongo todo mi esfuerzo, pongo todo lo que puedo para ganar. Y esto obliga a mi competidor a tratar de hacer lo mismo. No gano todo el tiempo, definitivamente, gano y pierdo, pero siempre me esfuerzo por ganar. El que corre es una persona que tiene que tener claro el panorama y tiene que tener una inspiración para hacerlo. Un actor representará su papel con doble autenticidad si supiera que lo está escuchando entre los espectadores, un famoso maestro del arte dramático. Un atleta se esforzará doblemente si supiera que el que está sentado allí es un famoso campeón olímpico en la disciplina que él está haciendo. Si tenemos a alguien que es una inspiración para nosotros, nos esforzaremos por hacer aquello mejor. Yo recuerdo mis primeros años de pastorado, cuando me tocó, después de varios años, ser el presidente de la denominación. Uno de mis grandes temores era: ¿cómo me voy a parar yo a predicar frente a los pastores más connotados de la denominación? Si ellos son doctores en teología, tienen varias maestrías, varios doctorados, y yo no tengo títulos teológicos. ¿Y sabe qué es lo más terrible de pararse frente a personas como estas? Que son personas que tienen mucho conocimiento, muchísimo, pero son personas que no van a escuchar tu mensaje. Ellos van a estudiar si es homilético, si es hermenéutico, si tiene estructura, pero se van a perder el mensaje. Y la primera vez que me tocó pararme frente a ellos, porque yo era el presidente de la denominación y había una cantidad de pastores, y yo podía reconocer sus títulos, porque casi los ponían al frente. Doctor fulano de tal, máster tal, licenciado en teología tal. Y yo me quedaba viendo todos aquellos y tuve cierto temor, pero dije: bueno, Señor, yo voy a compartir tu palabra, no la mía. Si fuera mía sería un problema, pero cuando es tuya, es tuya. Así que tenemos una nube de testigos. Tenemos que esforzarnos porque hay gente que está viendo lo que nosotros hacemos. Pero también tenemos que saber que no todas las personas que nos miran, todos los que están allí, tienen la mirada puesta en lo que hacemos, necesariamente porque nos admiren, sino porque están viendo a ver en qué nos equivocamos. Yo generalmente, cuando conozco a una persona, cuando viene a la iglesia y me siento con ella por primera vez, o nos sentamos, siempre le digo: mire, para mí es una bendición que ustedes vengan a esta comunidad de fe. Para mí es un privilegio que ustedes me permitan ser su pastor. Y les prometo que pondré
todo mi esfuerzo, que haré todo lo posible por hacer lo mejor posible, por prepararme correctamente para traerle el mensaje de la palabra de Dios, por hacer con excelencia todo lo que hacemos. Pero le tengo que advertir algo. Yo tengo mucha gente que me ama, pero tengo de los otros también. Hay gente que está esperando a ver en qué momento yo fallo o en qué momento caigo para caerme encima. Dicen que el cristianismo es el único ejército que ve a sus soldados caídos en batalla y los termina de matar en el suelo. Y sé que hay una nube de testigos que está esperando a ver en qué momento algo pasa para caer encima y decir, yo sabía. Ahora, cuando tú entras al evangelio, hay muchos ojos que se ponen encima de ti. Los ojos de tu familia, puede ser de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tus vecinos. Y la gente quiere saber si lo que estás predicando es realmente lo que estás viviendo. ¿No le ha pasado a usted que antes, cuando usted no era convertido, cuando no conocía al Señor, usted hacía cualquier cosa y nadie le decía nada y hasta se lo reían? Y se fue de fiesta y llegó a las 4 de la mañana y la gente dice, qué bueno, ¿y cómo estuvo? Ay, terrible, con un gomón. Pero usted se convierte y hace cualquier cosita y le caen encima de, ay, no es que es cristiano, de, no es que ya cambió. Tenemos una nube de testigos. Entonces yo creo que es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como gente de una raza redimida, no podemos darnos el lujo de vivir una vida mediocre. Porque el Espíritu de Dios que se ha hecho morada en nosotros es un espíritu de excelencia, es un espíritu de poder, es un espíritu de transformación. Y nosotros tenemos que vivir una vida no conformista, una vida de acuerdo al Espíritu. Si el Espíritu de Dios está en mí, yo vivo una vida de victoria. No digo que no podemos pasar por momentos difíciles, todos pasamos por ellos. No digo que no pasemos por pruebas, todos pasamos por pruebas. No digo que no pasemos por necesidades, todos pasamos por necesidades. Pero la actitud con que yo enfrento estas cosas hará la diferencia. Si yo entiendo que el Espíritu de Dios está en mi vida, yo sé que por hoy estoy pasando por una situación difícil, pero mañana tendré la victoria. Y cuando yo tengo esa perspectiva, yo lo voy a lograr. No se justifica un creyente que pase toda la vida en derrota, que pase toda la vida amargado, que pase toda la vida triste. No, porque nosotros tenemos algo más grande que nos ha dado el Señor y es el Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, vea lo que le decía a su discípulo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Por eso te recomiendo, que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Póngale atención a esta parte, al verso 2. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes el potencial para vencer cualquier situación de la vida. Y no es que no las vas a pasar las situaciones, es que tienes el poder para vencerlas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros y el mundo espera ver que eso que está dentro de nosotros se manifieste en las obras que nosotros hacemos, en la vida que vivimos, en los logros que alcanzamos, en la excelencia de las cosas que logramos. Nosotros tenemos que vivir siempre con esa conciencia de que yo represento al reino de Dios en mi caminar. Tengo mucha gente que está mirando para ver si el reino de Dios funciona o no funciona en mí. Nosotros tenemos que estar conscientes de esa idea de que tenemos una gran nube de testigos. No para vivir como paranoicos, sino más bien para sentir que tenemos que darles un ejemplo a cada uno de ellos. Las padres tienen que estar conscientes de que tienen una nube de testigos frente a ellos, son sus hijos. Los hijos están copiando lo que hacen los padres. Los hijos están viendo la actitud de los padres. Para aquellos que somos padres, nuestros hijos nos ven aquí en la iglesia levantando las manos y adorando a Dios. Y nos ven en la casa pegando gritos o haciendo cosas que no corresponden a lo que hacemos aquí. ¿Sabe que una de las más estadísticas tristes es que una gran cantidad de hijos de pastores terminan saliéndose de las iglesias y no querer nada con ninguna iglesia? ¿Y sabe por qué? Porque vieron a su papá predicando a la iglesia, diciéndole a la gente lo que tenía que hacer, pero en la casa era otra cosa completamente diferente. Conozco y tengo amigos, colegas, pastores, que sus hijos se volvieron drogadictos.
Tengo un amigo particularmente que sus hijos se tatuaron todo de pies a cabeza y se pusieron piercing por todo lado. Y era una forma de decirle a su papá, no creo en lo que tú predicas. ¿Por qué? Porque tal vez no es que fueron malos padres, simplemente descuidaron lo que tenían que hacer con sus hijos. Y muchos de nosotros cometemos esos errores. La primera nube de testigos que todos nosotros tenemos son nuestros hijos. Es nuestra esposa, nuestro esposo, es nuestra familia. Esa es la primera nube de testigos. En tercer lugar, en la vida cristiana tenemos algo en contra. Es verdad que estamos inmersos en la grandeza del pasado, pero también en los estorbos de nuestro propio pecado y en las imperfecciones de nuestro tiempo. Y aquí está la lección principal que yo espero que usted se lleve esta mañana en su corazón. Si algo tiene que tomar del mensaje de este día, tome esta parte que le quiero compartir. Esto es lo medular, lo principal. Nadie que quiera escalar el Everest lo podrá hacer con una mochila cargada de cosas atrás. Una persona que quiera avanzar en cualquier disciplina del deporte tendrá que estar lo más liviano posible. Usted no se imagina a un corredor que se va a preparar y usa unos burros en lugar de tenis suaves. Imposible. No ve a ningún corredor que se eche una mochila atrás con las pesas de hacer ejercicios atrás para correr la carrera. ¿Qué hace un corredor? Corre libre. Tiene que estar libre. Los corredores usan ropa especial que pesa lo menos posible, zapatos especiales que pesan lo menos posible, se cortan el cabello al mínimo para que pese lo menos posible, todo lo hacen al mínimo, son disciplinados, no duermen hasta altas horas de la noche, sino que duermen temprano, se levantan temprano, hacen ejercicio constantemente, se preparan físicamente, no comen cualquier comida, se preparan para lograr aquello para lo cual están compitiendo. Y esto es lo mismo que pasa en la vida cristiana. Si queremos llegar lejos, tendremos que viajar ligeros. Y mis amados hermanos, este es el problema endémico de todos aquellos que hemos aceptado la fe. Seguimos cargando nuestros errores del pasado. Seguimos cargando un salveque en nuestra espalda. Seguimos cargando cosas que no hemos abandonado. Necesitamos viajar ligeros. En la vida tenemos muchas cosas de las cuales tenemos que desembarazarnos. Puede que sean hábitos que hemos adquirido, puede que sean placeres o excesos o contactos que nos condicionan. Debemos despojarnos de ellos como hacen los atletas. Conozco un muchacho muy bueno en la parte de construcción. Es una persona callada. Es un hombre bueno. Callado, cumple muy bien su trabajo, hace el trabajo muy bien. Lo que usted le pida se lo va a hacer y lo hará con perfección. Es una persona que no habla feo. Es una persona que tiene muchísimas cualidades. Tiene un defecto: sus amistades. ¿Qué? Cada vez que sus amigos lo llaman, le dicen, mira, nos podemos ver. Al día siguiente no llega a trabajar porque se pegó una tanda toda la noche y perdió su trabajo. Y así ha perdido muchos trabajos en la vida. Una persona buena, honrada, usted lo puede dejar con las llaves de su casa y nunca va a pasar nada, pero tiene ese defecto. Tiene amistades que no le construyen. Hay cosas de las cuales debemos despojarnos. Debemos de usar la ropa la más liviana posible. Debemos de ponernos en la línea de salida. Y no será raro que necesitemos la ayuda de Cristo para hacerlo. Para que usted pueda cambiar en la vida y llegar a un comportamiento de excelencia y de grandeza, hay cosas por las cuales primero tiene que despojarse para poder hacer lo que Dios quiere que usted haga. Si usted no se despoja de ciertas cosas, no podrá correr la carrera que tiene por delante. Es necesario derribar cosas, quitarse ideas de la mente, quitarse prácticas, quitarse hábitos de la vida para entonces colocar en su lugar nuevos hábitos y nuevas actitudes. Si tú quieres lograr triunfo en la vida, tienes que comenzar a cambiar todas aquellas cosas que no te construyen en tu vida. Para vivir vidas exitosas hay que despojarse de las impurezas, hay que despojarse de los malos hábitos, de las malas actitudes y yo diría de las malas juntas, de las malas compañías. Hay personas que dicen, bueno, yo solo me uno con cristianos, solo ando con hermanos en la fe. Tenga cuidado aún con hermanos en la fe. Hay personas que no construyen en tu vida aunque sean hermanos en la fe. En realidad son primos en la fe. Hay que tener cuidado con todas las cosas que hacemos,
Cuando se está corriendo la carrera de la vida, cuando se quiere llegar a una meta, tenemos que reducir todo lo que sea negativo, toda actitud, toda práctica, todo comportamiento, toda relación con todo lo que le arrastre en su vida. Tiene que quitárselo, deshágase de todo aquello para que pueda correr con ligereza la carrera de la vida. Si usted no se deshace de estas cosas, entonces no podrá correr con perseverancia. ¿Sabe? Hay personas atrapadas en el pasado, a veces de cosas buenas o a veces de cosas malas. Por ejemplo, hay gente que le ha ido mal en una relación, sufrió en una relación. ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no ha sufrido una decepción? ¿Quién no ha tenido a alguien que le falló? Si alguien de los que está aquí nunca ha sufrido una decepción, nunca nadie le falló, nunca alguien le hizo algo malo, venga si nos tomamos la foto para ponerla en el periódico. Todos hemos sufrido de alguna manera en algún momento de la historia de la vida. Todos hemos sufrido decepciones. Pero el problema no es haber pasado por una decepción, el problema es quedarse en la decepción. Yo me topo con personas en el ministerio que me dicen, pastor, es que a mí me hicieron esto, esto y esto, y yo no confío en los hombres, dicen. No confío. La negra dice, todos los hombres se van a ir al infierno, excepto yo, creo. O no sé si estoy en la lista, pero... Hay personas que tuvieron una decepción y se quedaron en esa decepción el resto de su vida. Y cada vez que alguien habla y dice, es que a mí alguien me fue, oh, yo sé lo que es eso, a mí también me pasó. El otro día estoy atendiendo a una pareja y entonces... ella dice, pastor, es que yo a mi esposo no lo puedo perdonar. Cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo tu esposo? Ah, pastor, este hombre me ha hecho sufrir y me contó toda la historia y yo dije, sí, es un desgraciado. Ya. Y entonces él dice, yo sé, pastor, yo cometí un error, yo he tratado de poner de mi parte, pero ella no ve los esfuerzos. Y yo le digo, bueno, hermano, usted sabe que cuando uno comete un error tiene que pasar un tiempo para volver a recobrar la confianza, un tiempo para volver otra vez a la normalidad y tienes que dar ese tiempo. Pastor, esto que pasó fue hace 20 años. Y yo le dije a ella, ¿y hace 20 años es eso que pasó? Sí, pastor, y no lo puedo olvidar. No, estás mal. Hay gente que se quedó atrapada en el pasado, quedaron atrapados por mi amado, eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que te levantes, que vuelvas a soñar, que le des una oportunidad a la vida, que le des una oportunidad a la oportunidad. Dale una oportunidad al amor, dale una oportunidad a las cosas para que vuelvan a suceder. Lo pasado es pasado, usted no puede devolver el tiempo. Usted no puede hacer que las cosas malas que pasaron no le pasen porque ya le pasaron. Lo que sí puede hacer es construir para que en el futuro no le vuelva a pasar. ¿Sabe qué? Nada garantiza que no te vuelvan a fallar, pero depende de la actitud con que tú asumas eso, hará la diferencia. Yo conozco gente que ha pasado por situaciones difíciles. Atendí a otra pareja hace un tiempo atrás y ella me cuenta, pastor, este hombre me fue infiel y me falló y me hizo esto y él estaba ahí con la cabeza agachada. Y me acordé de este otro caso que les conté. Y le dije, perdón hermana, ¿hace cuánto fue eso? Bueno, la primera vez, pastor, fue hace 15 años. Y yo, me dice, sí, la segunda fue hace 10 años. La tercera fue hace 8 años. La cuarta fue hace 6 años. La quinta fue hace 4 años. La sexta fue hace como 2 años. Y la última fue la semana pasada. Por amor a Dios. Y yo, ¿y usted todo el tiempo lo ha perdonado? Mande este sinvergüenza para afuera. No podemos quedarnos atrapados, hermanos, en las situaciones de la vida. Decía, hay personas que se quedan atrapados en las cosas malas que le pasaron, pero hay gente que se queda atrapada en las cosas buenas. Es decir, lograron algo bueno en la vida y entonces lograron algo bueno y se quedaron allí para el resto de la vida. El peor enemigo de la excelencia se llama lo bueno. Y hay gente que hizo algo bueno y se quedó en lo bueno y nunca más hizo nada más. Yo siempre apunto hacia arriba, hacia la excelencia. Si hice algo bueno, quiero hacer algo mejor que lo que hice. Yo debo de ir avanzando en la vida. La vida es una carrera. Vamos caminando hacia arriba. Hay personas que quedaron allí en el pasado. Pudieron haber logrado grandes cosas, pero se quedaron con lo poquito que lograron. Y dicen, bueno, mientras tenga para comer. No, tienes que creer que hay algo más para ti.
Tienes que creer que Dios tiene cosas mejores para ti. No te puedes quedar allí. Recibe las bendiciones de Dios. Estás feliz por las bendiciones de Dios. Pero dices, bueno, ya llegué ahora a un lugar, pero voy para otro mejor que este. Y te mandas hacia el frente, hacia adelante, a lograr algo más. Saben, yo soy un eterno insatisfecho, hermanos. Yo estoy feliz con lo que Dios me da y les he enseñado esto. Usted tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene hoy, sea mucho o sea poco. Porque la fórmula del éxito es ser feliz con lo que ya tengo. Si yo puedo decir gracias Dios por lo que tengo hoy, gracias por lo que me has dado, gracias por las bendiciones que recibo todos los días, gracias por mi situación actual, te bendigo por esto Dios, yo voy a agradecerte siempre por este momento, pero no estoy conforme con este momento, quiero algo más que esto. En todas las áreas de tu vida. Si eres un buen padre o una buena madre, tienes que querer ser mejor con tus hijos. Si eres un buen esposo, una buena esposa, tienes que procurar ser mejor con tu esposo, con tu esposa. Si tienes una buena familia, debes procurar una mejor familia. Yo le pido a Dios y le digo a Dios, yo he procurado tener un buen hogar, muy estable, gracias a Dios, ser un buen ejemplo para mis hijas, pero yo quiero que ellas sean mejor que yo, muchísimo mejor que yo. Tenemos que procurar avanzar en la vida. No podemos quedarnos estancados en la vida, en las cosas que nos pasan. Tenemos que avanzar. Por eso dice el apóstol aquí, el escritor de Hebreos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Despojémonos del lastre, de aquellas cosas. Cada uno de nosotros guarda cosas en su vida. Tenemos un salveque demasiado grande detrás de nosotros. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros errores, nuestras deudas, tantas cosas que seguimos guardando y que las seguimos echando encima y no podemos avanzar en la vida. Cuando usted aprenda a despojarse de todo eso que no le sirve de nada, usted encontrará la felicidad y la paz. ¿Sabe? Cuando uno se pasa de casa, lo comenté en otro de los mensajes anteriores, se da cuenta de que guarda tanto chunche que no sirve para nada y tiene que botar un montón de cosas. La negra y yo estamos en un proceso desde diciembre de este año pasado que empezamos a trasladarnos a la primera planta de la casa. Nos dimos cuenta ya que tenemos una casa muy grande para los dos, que ya estamos en una edad donde subir gradas y bajar gradas no es una buena idea para nosotros. Ya los últimos días subíamos las gradas y yo decía, negra, en algún momento no podremos subir esta grada. Bueno, ponemos un ascensor. No. Entonces decidimos cambiar. Dejamos la parte de arriba, hicimos un solo apartamento arriba y hicimos otro abajo. Tenemos la mitad del espacio que teníamos y cabemos perfectamente y hasta nos sobra. Y nos dimos cuenta que teníamos un montón de chunches que no servían para nada. Así es en la vida, mis amados hermanos. Hay que despojarse de lo que no sirve. Despojarse de lo que no estorba. He visto personas con relaciones tóxicas que las han arrastrado toda la vida. Por favor, allí está el malamansado ese que no te construye en nada, que no te ayuda en nada, que es una carga para ti y lo sigues cargando en tu hombro toda la vida. Deshazte de eso. Allí están aquellos hijos que no aprendieron a ser agradecidos, hijos que ya están grandes, que ya se sostienen por ellos mismos, pero quieren que el papá les haga todo, que les dé todo. No, hay que despojarse de estas cosas. No es que los dejes de amar, es que los hagas responsables de ellos mismos. Hay personas que viven quejándose del trabajo. Dice, es que estoy cansado, ya no quiero trabajar, pastor. Yo cada vez que me levanto en la mañana y solo pensar que tengo que llegar a ver la carga del jefe, ya yo no sé qué hacer. Sálgase. Despójese. No podemos seguir cargando con las cosas del pasado. Personas que saben que tienen un hábito malo, un hábito destructivo que los va a llevar al desastre, pero no se quieren despojar de ese hábito. A veces habrá que llegar a extremos, hermanos, para poder despojarse de las cosas. Este muchacho me decía, tenía problemas serios con la pornografía. Y yo le preguntaba, ¿y cuándo es el tiempo en que más consumes pornografía? Cuando llego a mi casa, pastor, porque en el trabajo no puedo. Entonces yo llego y me encierro en mi cuarto, enciendo la computadora y ahí me quedo horas viendo lo que no tengo que ver. Le dije, ok, la solución tuya es quitarle la puerta al cuarto. Pastor, ¿cómo? Quítale la puerta al cuarto. Si no tomas una medida drástica, no podrás salir de eso. Al final me dijo, bueno, lo voy a pensar. Si lo vas a pensar, no lo vas a hacer. Terminó quitándole la puerta al cuarto. Eso le aminoró por lo menos en un 50% el problema que tenía. Y claro que tiene que tomar otras acciones, otras actitudes. Pero mis amados hermanos,
Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. ¿Saben lo que me vino a la mente cuando leía este pasaje? Yo pensé lo que dijo el apóstol, el pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir la palabra asediar? Aquí fue donde tuve mi enfoque. La palabra asediar quiere decir como cuando un ejército rodea una ciudad y la asedia y pone un cerco alrededor de ella y pone presión sobre la ciudad para derribar sus muros y para poder penetrar la ciudad y tomar el control. Perdón. Eso es lo que se llama asediar. Asediar quiere decir rodear con intensidad y con intencionalidad para conseguir un propósito. ¿Cuánta gente hay en las iglesias que se están muriendo porque no quieren despegarse de hábitos y prácticas destructivas en su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay algo que tenemos que cambiar? Que hay algo que debemos de desechar, que debemos de dejar, pero nos aferramos a eso y no podemos avanzar en la vida cristiana. Para poder avanzar en la vida cristiana hay que despojarse del lastre que nos estorba. Vaya por un instante a Efesios capítulo 4, versos 22 y 24. Dice el apóstol Pablo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Se da cuenta? Antes estábamos vestidos con un ropaje de la vieja naturaleza que estaba corrompido, con deseos engañosos, pero venimos a Cristo y tenemos que quitarnos ese ropaje, pero para quitarnos ese ropaje, dice Pablo, tenemos que ser renovados en la actitud de nuestra mente. El campo de batalla del enemigo está aquí, está en la mente. Usted quizás está ocupado todo el día haciendo cosas, está ocupada todo el día en los quehaceres de la casa o en su trabajo, en cualquier parte, y no tiene tiempo para estar pensando tonteras. Pero siéntese un rato frente a la televisión que no tenga nada que hacer. Quédese un rato sin hacer absolutamente nada y su mente empieza a dar vueltas. Y el enemigo empieza a poner opciones. Y el enemigo empieza a poner pensamientos. ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿Te abandonaron? ¿Te dejaron? ¿Te empiezas a entristecer? ¿Sabe? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo soy un poco nostálgico a veces. Y soy muy imaginativo. Yo creo imágenes en mi mente. Yo creo toda la historia en mi mente. Y me ha pasado, ya ahora casi no me pasa, pero en años pasados me pasó varias veces que yo me sentaba y me ponía a pensar y decía gracias a Dios porque todo está en orden, ¿verdad? Todo está lindo, todo está bien. Y un día recuerdo que estoy sentado en la sala de mi casa y digo, gracias Señor por todo lo que nos has dado. Mis hijas andaban en el colegio en ese tiempo. Yo dije, ¿y si le pasa algo a mis hijas? ¿Y si van saliendo del colegio y de pronto aparece un loco tirando balas por todo lado? Y me les pega un balazo y me las mató. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ay, Señor! Y empecé a llorar y no había pasado nada. Eso está bien si te pasa una vez en la vida, pero no si vives constantemente con esa actitud. No si vives constantemente pensando en que algo malo te va a pasar. Porque hay gente que llama a lo malo. Ay, yo sé que me va a pasar, yo sé. Cuando la mamá te decía, ¿verdad? No sabes lo que te va a pasar. Espérate para que veas lo que te va a pasar. Dios tarda, pero no olvida. Y te pasaba. ¿Sabe por qué te pasaba? Porque psicológicamente usted se preparó para eso. Porque sabía que mamá tenía razón. Todo lo que dice le sale. Entonces sabía que le iba a pasar y le pasaba. La batalla de todos nosotros está aquí en la mente. ¿Quieres saber dónde comienza la victoria? Comienza en la mente. Comienza en cambiar patrones de pensamiento. Por eso yo hablo mucho, mis amados hermanos, acerca de transformar las cosas, acerca de sustituir. Yo hablo mucho acerca de la sustitución en consejería. Si usted tiene un pensamiento recurrente, que es lo que lo lleva a hacer cosas que no debería de hacer, sustituye ese pensamiento por otro. Empieza a pensar en otras cosas. Pablo decía, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo juro, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre, en esto pensar.
es cambiar nuestro pensamiento. Si usted llega y se queda solo en la casa y no tiene nada que hacer, en lugar de pensar tonteras, empieza a pensar en cosas buenas. Cambia, sustituya. Si usted tiene un hábito que no ha podido dejar, sustitúyalo. Usted tiene que saber, si hay lugares que no debe frecuentar, debe de quitarlos de su vida, no debe frecuentarlos. Si hay personas que no le construyen, debe de alejarse de esas personas. Si hay pensamientos que no le suman, tiene que alejarse de esos pensamientos. Y si no se puede alejar de ellos, sustitúyalos. Alabe a Dios, adore al Señor, cante, lea la palabra, escuche un buen mensaje, busque personas que le edifiquen, sustituya. Comienza en la mente, comienza en cambiar patrones de pensamiento. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si cambias tu manera de pensar, en lugar de estar pensando tonteras, en lugar de estar pensando derrotas, en lugar de estar pensando cosas que no te edifican, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cambia tu manera de hablar y cambiará tu manera de pensar. Hay gente que dice, no, es que yo estoy luchando con esto, pastor, pero viera que me cuesta mucho, pero son muy mal hablados. Se supone que cuando venimos al Señor cambiamos cierto vocabulario, ciertas palabras. ¿Sabe por qué yo nunca dije hijo de tal? Porque estando chiquitillo, la primera vez que lo dije, porque mis amiguillos todos lo decían, mi abuela agarró unos chilitos de esos rojos y me los embarró en toda la boca por todo lado. Yo pasé días así como trompudo. Y lo vuelve a decir y se lo vuelvo a hacer. Y no me acostumbré a usar la palabra esa porque esto era común, todo el mundo lo usaba, pero yo no la usé porque sabía el efecto del chile. Cambia tu manera de hablar y cambiará tu manera de pensar. Cambia tu manera de practicar y de vivir y cambiará tu manera de pensar. Dios nos da oportunidades todos los días. Y termino diciendo esto, en la vida cristiana necesitamos equilibrio. Pablo dice, corramos con perseverancia. Bueno, no estoy seguro si fue Pablo. El escritor de Hebreos no estamos seguros de quién fue. Yo creo particularmente que fue Apolos, pero hay quienes dicen que fue Pablo. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esto lo que quiere decir es que debemos tener una entereza inalterable. El escritor de Hebreos utiliza una palabra aquí que es la palabra hipomoné. Y la palabra hipomoné es la que se traduce como perseverancia. Se trata de no aflojar y aguantar. Consiste en una constancia de soportar el hambre, soportar la sed, soportar el frío, soportar el calor, soportar las injurias, soportar los golpes. Es la resistencia de un material o de un hombre a una presión. Es la actitud que se espera, confiada, que permite mantenerse firme en medio de la prueba sin vacilar. Eso es hipomoné. Hipomoné no se refiere a la paciencia que acepta las circunstancias, sino más bien a la que domina las circunstancias. No es simplemente decir así soy, así nací y así me moriré. No, es transformar las circunstancias. Nada es meramente romántico. Nosotros tenemos que aprender a sobrepasar las situaciones difíciles de la vida. Eso es hipomoné. Hipomoné es aprender a brincarse los obstáculos y que los obstáculos no nos intimiden, que las circunstancias no nos definan y que tengamos una esperanza de cambiar las cosas. Si usted dice, sí, pastor, el mensaje lo entiendo, el dejar todos los hábitos malos lo entiendo, pero eso es muy difícil. Hipomoné. Eso es lo que necesitamos hoy. Perseverancia. Perseverancia es permanecer allí. Una persona que persevera y persevera y persevera, lo logra. Solamente aquellos que perseveran en la vida logran vencer los obstáculos. Solamente aquellos que perseveran en la vida logran vencer los malos hábitos. Solo los que perseveran lograrán alcanzar la victoria. Si usted desea alcanzar la victoria en su vida, necesita usar todas las armas que Dios le ha dado. Necesita buscar la fortaleza del Espíritu Santo. Por sí solo no lo logra. Hay personas que creen que con simplemente decir, bueno, voy a dejar este hábito ya, es suficiente. No, no va a funcionar. Tiene que tener perseverancia. Saber que vas a fallar, pero te vas a volver a levantar y vas a ponerle todo el esfuerzo la próxima vez. Y volverás a fallar y te levantarás una vez más y le pondrás todo el esfuerzo la próxima vez. Y si a eso le pones al Espíritu Santo en tu vida, lograrás vencer esta y cualquier situación de la vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cierre sus ojos, incline su rostro. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que encuentren un equilibrio en su vida. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres honestos que entiendan, que comprendan
que hay cosas que necesitamos dejar, que necesitamos abandonar. Yo no sé qué llevas en tu salveque. No sé qué es lo que cargas en tu espalda. Quizás la derrota de haber hecho algo incorrecto. Quizás cometiste un error en tu vida y por más que has entendido que Dios te perdonó, que Dios te limpió, que Él quitó el pecado de tu vida y la culpa de tu vida, te sigues culpando de aquella situación. Es más, quizás algunas personas, especialmente las cercanas, se encargan de recordártelo y por eso no puedes sacarlo de tu mente. Quizás alguien te maltrató, alguien te hirió, alguien te hizo daño y te sigue doliendo. Cuando una herida te sigue doliendo es porque no ha sanado del todo. Pero la herida tiene que llegar a cicatrizar un día y deja de doler. Si te sigue doliendo es porque la herida no cicatrizó, porque algo estuvo mal en el proceso. No sé qué cargas en tu salveque. El haber decepcionado a alguien que te amaba, el haber cometido un error, no te lo perdonas el resto de tu vida. El saber que has luchado contra algo durante mucho tiempo y no lo logras vencer. ¿Qué cargas en tu vida? La frustración de no haber podido lograr ciertas cosas que quisiste lograr. La frustración de ver a otros con menos recursos, con menos posibilidades, que alcanzaron lo que tú no pudiste alcanzar. ¿Qué es lo que cargas en tu salveque? Despojémonos de todo el lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Si necesitas despojarte de algo esta mañana, yo quiero que salgas de este lugar más liviano que como entraste, más liviana que como entraste. Si sales de este lugar cargando exactamente lo mismo, de nada te sirvió sentarte esta mañana y escuchar el mensaje, porque Dios quería hablar a tu corazón. Dios te trajo esta mañana para decirte: despójate de lo que te estorba, quítate de todo aquello que ya no te sirve, deséchalo, empieza a vivir una vida buena, una vida nueva, una vida victoriosa. Haz cambios en tu vida, haz cambios en tu personalidad, haz cambios en tu entorno para que transformes las cosas malas en buenas. Pero no te quedes allí en el pasado, no te quedes en lo malo. Si hiciste algo bueno, trata de superar eso bueno que hiciste. Si hasta ayer fuiste el mejor trabajador de la empresa donde estás, procura que esta semana sea superior a lo que fuiste ayer. No sé qué necesitas quitar de tu espalda, pero si en esta mañana necesitas quitar algo de tu peso, algo que te está obstaculizando, que te está quitando la posibilidad de avanzar, yo quiero que te pongas de pie y quiero que juntos hagamos una oración delante de Dios. Y esta oración va a ser una oración de entrega. Le vas a decir: Dios, y cada uno de ustedes sabrá qué es lo que necesitan entregar. No tiene que confesarlo a los cuatro vientos, pero en su corazón usted sabe qué áreas de su vida necesita cambiar, qué áreas necesita entregar, qué cosas necesita deshacerse de ellas. Dios esta mañana está dispuesto a tomar todo eso. Dios está dispuesto esta mañana a limpiar todo eso, a cambiar toda circunstancia. Allí donde estás, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y en tu mente, en tu corazón, dile al Señor, exprésale con tus propias palabras lo que necesitas cambiar. Dile: Señor, yo te entrego estos, tú sabes qué es, lo pongo en tus manos, porque solo tú puedes hacer algo, solo tú, Señor. Dile al Señor con tus propias palabras, entrégaselo.